Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Les agradecemos a ustedes y a ustedes ahí que están del otro lado, ya sea desde el canal de la televisión o simplemente desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar acompañando. Y también le damos la bienvenida a Mati, que está acompañando en cada uno de los programas. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos, gracias por también los mensajitos que nos hacen llegar. Les queremos recordar que estamos en un nuevo seminario donde vamos a ir explicando cada vez con más detalles cómo poder hacer para que ustedes puedan participar y sumarse a la programación y poder compartir entre todos juntos la palabra de Dios. Exactamente. Y también les queremos invitar a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI, que puedan suscribirse, activar las notificaciones, así se enteran cada vez que subimos un programa nuevo, y también en las diferentes redes sociales que ahora van a estar apareciendo en pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ir directamente al tema, y el título del tema de hoy dice: Aprendices del Gran Maestro. Tema interesante. Sí, esto me hace pensar, ¿no? ¿Puede haber aprendices sin maestro? Y está medio complicado. ¿O maestros sin aprendices? Exactamente lo mismo. Así que en la vida nosotros muchas veces tomamos de referencia a personas o maestros, inclusive en la misma escuela, la primaria, la secundaria, hablamos de maestros que enseñan, instruyen, pero ¿quién tiene que ser el maestro de quien debemos aprender, no? Eso es lo que tenemos que hablar y compartir entre todos hoy. Así que vamos a ir directamente a la primera pregunta que dice: ¿cuál es la invitación que nos hace Jesús? Hay una invitación que Jesús nos está haciendo, pero ¿cuál es esa invitación? Exactamente, Mariano. Mira, Marcos 1, 16 al 18 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿No? Tenemos que destacar algunas cosas que son importantes antes de profundizar con el versículo, Mariano. Jesús invita a dos pescadores. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Quizás para hoy en día no significa nada raro, especial. Claro, una profesión más. Exactamente, pero en aquel entonces ser pescador, ser carpintero, no sé, trabajar en el campo, eran diferentes, podríamos decir, maneras de ganarse la vida, pero no era lo que aspiraba todo joven, todo niño, ni tampoco era lo que toda madre quería para su hijo, claro. Decir, ¿no? En aquel entonces era común querer ser un discípulo de un maestro importante de las escuelas de los rabinos, de las sinagogas. Aquel que no era ducho, podríamos decir, aquel que no era muy intelectual, se dedicaba al oficio que se dedicaba a su padre. No es que era considerado un mal oficio, claro, o algo de esto, sino al contrario, sino que era como aquellos relegados de la sociedad. Claro. ¿No? Era gente pobre, era gente que apenas alcanzaba para poder vivir. Y que quizás la mayoría de lo que ganaban se tenía que ir en impuestos. Claro. Entonces era gente de bajos recursos económicos de la que estamos hablando. Quizás tanto Pedro como Andrés, su hermano, habían sido discípulos frustrados. Claro, ¿no? puede ser. Quizás ellos habían querido llegar a ser grandes discípulos de los grandes maestros de la época y no pudieron. Y ahora el mayor de los maestros en la historia, en el mundo, en la humanidad, se les aparece y les pide que sigan. ¿No? Les pide que dejen lo que estaba haciendo porque se los cruza ahí en su trabajo. Claro. ¿No? Es como si se los hubiese cruzado un martes a las 3 de la tarde, ¿no? En medio de su obra laboral, y les dice: síganme. Una invitación que se mantiene a lo largo de la historia, ¿no? Jesús siempre nos está invitando a seguirlo. Y algo que podemos destacar en primer lugar acá es que en Jesús no hay acepción de personas. Tal cual. ¿No? Tampoco hay distinción de clase social. Tampoco hay acá ninguna capacitación intelectual especial para poder aceptar a Cristo. ¿No? Vamos al siguiente versículo, Mariano, a la siguiente invitación. Es un caso bastante interesante. En Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y acá hay que destacar algo, ¿no?
seguramente si los discípulos hubiesen elegido quién tenía que ser discípulo, Mateo no hubiese estado en esa lista. Exacto. ¿No? Ser publicano hablaba en primer lugar de una capacitación personal. O sea, era alguien que al llevar la contaduría tenía que tener conocimiento, ¿no? Matemático sobre todo. Pero ser publicano en esa época era ser un traidor para sus compatriotas, ¿no? Mateo tenía un buen poder adquisitivo, él tenía una casa, ¿no? Que él hizo un banquete para Jesús en su casa, y no cualquiera tenía una casa en esa época. Claro. ¿No? Todos los bienes que Mateo adquirió fue estafando, no fue dinero bien habido, diríamos que era dinero mal habido. Podemos decir que lo obtuvo con el mismo dinero de su mismo compatriota. Exactamente. Saben, ellos amenazaban a los mismos judíos que si no pagaban le iban a quitar las cosas. Seguramente, porque eran de la misma zona con Pedro y con Andrés, más de una vez habrá apretado a Pedro para que pague los tributos y si no los amenazaban con hasta quitarle todas sus pertenencias. Fíjense qué interesante entender de que Jesús empieza a mezclar gente que no se cruzaría ni ahí. Claro. ¿No? Tenemos por un lado un pescador de una clase social baja, podríamos decir, y del otro lado de una clase social alta, pero relegado de su propio pueblo. Si hay algo que sí compartían, Pedro y Mateo, eran que eran relegados. Claro. ¿No? Uno por su condición económica y el otro por su condición económica también, ¿no? Y social. Entonces Jesús empieza a trabajar con personas de diferentes ambientes, con personas que tenían diferentes capacidades, pero a ninguno le exige lo mismo, a todos le exige diferentes cosas, pero la invitación es la misma. Exacto. A seguirlos. ¿No? Y eso nos hace pensar, hoy a nosotros. ¿Nos está invitando Jesús a que lo sigamos? Exactamente. Vamos al siguiente texto, Mariano. En Mateo 19:21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces podríamos decir acá, fíjate que la invitación se mantiene intacta. Ajá, ¿no? Sí. Ven y sígueme. Poniendo un poquito en contexto lo que estamos leyendo, es una conversación entre un muchacho adinerado, bien instruido, seguramente económicamente no tenía problemas, pero era una persona de influencia en la sociedad. Era una persona que vivía de manera fácil, sí. No le faltaba nada. Pero también era miembro del Sanedrín. ¿Eso qué quiere decir? Que era una persona que conocía mucho de la palabra de Dios. Quizás este joven rico era el ejemplo de lo que cualquier joven hubiese querido ser, ¿no? Podríamos decir que la vida que tenía este muchacho era la vida que cualquier madre le podría haber deseado a su hijo. Si una madre de esa época quería una vida para su hijo, era la vida que tenía este muchacho. Este muchacho tenía todo, no le faltaba nada. Tenía todo económicamente. Claro. ¿No? Y acá vemos que Jesús otra vez vuelve a trabajar e invitar a una persona totalmente diferente a lo que ellos creían. Yo les aseguro que Pedro, Andrés y los discípulos decían, ahora sí, al fin uno como la gente, ¿no? O sea, al fin uno, este seguramente le va a decir que sí y vamos a romperla con este joven. ¿Pero qué pasó con el joven? Y por lo que dice el versículo 22, se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y la invitación de Jesús es a seguirnos independientemente de nuestras posesiones, independientemente de nuestro conocimiento intelectual. La invitación es la misma. Ahora, ¿cuál era el problema con este joven? ¿El problema era que tenía plata? No, sino cuál era el orden de su prioridad. Exactamente. El problema con este joven era que no podía seguir a Cristo a menos que ponga en primer lugar a Cristo. A Cristo. Y acá no se trata de cuánto tenemos o cuánto nos falta para llegar a fin de mes. ¿No? Acá se trata que en el orden de prioridades, ¿a dónde estamos poniendo a Cristo?
Porque la invitación es la misma, tengas mucho, tengas poco. Fíjense que al contrario de Mateo y Pedro y Andrés, que dejaron todo y le siguieron inmediatamente, este joven prefirió mantener, diríamos, su tesoro terrenal. Ante la invitación del maestro. ¿Y qué pasa ahora en el siguiente texto, Mariano? Juan 21, del 17 al 19 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y lo primero que voy a decir después de leer esto es, la invitación de Dios nunca se aparta de cada uno de nosotros. Podríamos decir que no tiene fecha de vencimiento. Exactamente. La invitación a Cristo es desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque acá estamos con Pedro, con un Pedro golpeado, quizás hasta un Pedro deprimido, un Pedro que había llorado amargamente por la decisión que había tomado. Ustedes saben que Pedro, si algo que lo caracterizaba era que el primero que hacía era hablar, ¿no? Pedro era un impulsivo que lo primero que hacía era actuar y después pensar. A veces le salía bien, pero a veces le salía mal, ¿no? El peor enemigo de Pedro era Pedro, ¿no? Podríamos decir. Jesús le dijo que lo iba a negar, él dijo que no, que lo iba a seguir a todos lados y que si era necesario iba a morir, iba a poner su vida por él. Pero en el momento de la verdad, salió corriendo, ¿no? Sí. Jesús le dijo, Pedro, no es tan así, me vas a negar. Jamás, Señor, ¿quién? No, dice. Él creía que era suficiente bueno como para ser un discípulo de Cristo intachable, ¿no? ¿Negarte, Señor? No, jamás. Estás loco, ¿no? Como si fuera que no lo conociera realmente, como si fuera que Dios no nos conoce a cada uno. Y a veces nos pasa que aceptamos la voz de Jesús llamándonos y lo empezamos a seguir. A veces nos pasa que decimos, bueno, Señor, te voy a seguir por donde quiera que vayas. Pero a mitad del camino, el camino se nos hace pesado. Y a veces tomamos decisiones que nos hacen alejarnos del Señor. Te vuelvo a recalcar, no es que el Señor se aleja de nosotros. Nuestras decisiones nos llevan a alejarnos del Señor. Y después llega un momento que, claro, conocemos la verdad, nos damos cuenta que nos equivocamos y creemos que ya no somos dignos de seguir al Señor, ¿no? Imagínense si Jesús hiciera así con todos, ¿no? Seríamos todos descartables, ¿no? Claro. En el mundo de lo descartable, donde las cosas cada vez que se fabrican es para que duren menos y cambiemos las cosas rápido, si el Señor hiciera lo mismo con nosotros. Y acá hay una charla que se da que no vamos a profundizar, pero fíjense que le dice por tercera vez, Simón, ¿me amas? ¿Cuántas veces Pedro había negado a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro si lo ama? 3 veces. Ahora, ¿era porque Jesús no estaba convencido de que Pedro lo amara? Claro que no. No era por ahí, sino era porque Pedro necesitaba rectificar lo que él había dicho y lo que él había hecho. Jesús nada de lo que hace lo hace por él porque él nos ama, sino al contrario, él lo hace todo por nosotros. Y eso tenemos que entender. Jesús estaba convencido, ya lo conocía y sabía, por eso lo había elegido, de que de ese momento hasta que él perdiera su vida, lo iba a seguir. No había duda de que Pedro lo iba a seguir hasta el fin de sus días. Y que la vida de Pedro iba a servir para glorificar a Dios. Entonces, entendiendo esto y dándole la tranquilidad a Pedro que él necesitaba, le dijo, sígueme. Le dijo a Pedro, bueno, perdiste, Pedro, tuviste una oportunidad y ya está. La desperdiciaste. Exactamente. La invitación de Cristo a seguirlo nunca se retira ni pierde vigencia.
somos invitados constantemente a seguir al gran Maestro. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ujú. ¿Quién tiene que ser nuestro maestro? Aunque creo que con los versículos anteriores ya más o menos se respondió la pregunta, pero vamos a ir directamente al capítulo 3 del libro de Juan y el versículo 10. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien. Para ser maestro de algo, ¿qué tiene que pasar? Y tenemos que tener un conocimiento para poder enseñarlo. Exactamente. ¿Podemos ser maestros sin saber? Y hay algunos maestros que sí enseñan sin saber, pero no es el ideal. No es el ideal, ¿no? Ahora, fíjense que acá estamos en una conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Jesús, el maestro. Y Nicodemo era un maestro también, porque fíjense que dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Saben? Nicodemo ocupaba un lugar importante en el Sanedrín, que ya hablamos muchas veces de que era, ¿no? Que era la gente que más estudiaba, eran los encargados de hacer que la ley de Moisés se cumpliera en el pueblo. En otras palabras, eran custodios de la verdad, podríamos decir. Y acá no se trataba de falta de conocimiento. Y acá le estaba diciendo Jesús, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, les dice, ¿no? Para entrar al reino de los cielos. Y él le pregunta, ¿pero cómo es esto? ¿Tengo que entrar de nuevo? O sea, ¿qué estás leyendo? ¿No? O sea, ¿cómo siendo un maestro de la ley no entiendes? ¿No? Y eso nos lleva a pensar de que todos somos humanos, ¿no? Y en esto de que quién tiene que ser nuestro maestro, muchas veces nosotros ponemos en lugar de maestro a personas que después fallan y nosotros nos alejamos también. A veces ponemos en el lugar de Cristo, que tiene que ser en quien nosotros tenemos que mirar, a personas que creemos que son excelentes y que no tienen fallas. Y resulta que cuando fallan, se desvanece nuestro amor por el maestro también, ¿no? Tenemos que entender que quién tiene que ser nuestro maestro, y ya lo venimos hablando. No hay persona digna de recibir nuestra lealtad total, podríamos decirle, ¿no? No quiere decir que no hay que mirar a nadie, no, Claro. al contrario, ¿no? O sea, hay personas que sí nos sirven, que nos ayudan, que podríamos decir que nos acompañan, que nos enseñan, pero en quien tenemos que fijar nuestra vista es en Cristo Jesús, no en otro, Mariano. Exactamente. Vamos a ir al siguiente versículo, Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Creo que el término rabí en esa época era decir maestro. Exactamente. Y por lo que estamos viendo acá, prefieren mucho esto de lucirse, ¿no? A llamar la atención de la gente, ay, sí, miren, soy un maestro, soy un rabí, soy alguien importante. Pero es algo interesante que en el versículo 3 dice, todos los que oigan, todos los que digan que guardéis, tenemos que guardarlo y hacerlo. O sea, como eran personas capacitadas o eran personas estudiadas, todo lo que decían era cierto. Exactamente. Entonces acá Jesús lo que recomienda es, guárdenlo. Pero, ahí está el pero que siempre rompe con toda la estructura anterior, ¿no? No hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Exactamente. Fíjense que estos escribas y estos fariseos ocupaban el mismo grupo social que ocupaba Nicodemo, Un cargo que alto. ocupaba este joven que no aceptó al Señor, ¿no? Y acá no se trata de falta de conocimiento. Acá no se trata de que ellos no sabían o no entendían bien, sino que decían algo, pero no lo cumplían. A Jesús siempre se le dijo que él hablaba con autoridad, y era porque Cristo vivía lo que él decía. Y eso nos tiene que llevar a pensar, porque muchas veces nosotros creemos que somos maestros, ¿no? Claro. Que hablamos mucho y decimos mucho y que los demás tendrían que seguirnos. ¿Estamos viviendo según lo que decimos? ¿No? Así como Cristo.
Porque ¿a quién tenemos que seguir? A Cristo. Y a estas personas les gustaba más los privilegios que le daba el título que las responsabilidades que daba el título. Ellos por defender la ley se olvidaban la esencia de la ley, ¿no? Claro. Hablaban y aprendían mucho, pero ponían poco en práctica. Y Jesús les dice, tengan cuidado con ellos, porque para hablar somos muchos, ¿no? Pero al momento de actuar, son pocos los que actúan correctamente. Entonces, por eso tenemos que observar, cuando vos ves un video, escuchás alguna predicación, algún comentario, no solamente de quién viene, sino en qué está fundamentado. Y sobre todo, qué clase de mensaje están dando, ¿no? En este mundo donde hay muchos maestros, pero pocos sabios, somos invitados a compartir la realidad, a compartir una verdad, pero sobre todo a que todo lo que escuchemos, todo lo que nos digan, corroborarlo con su palabra. Exactamente. Ahora vamos a ir al siguiente versículo, que es lo opuesto a lo que estos fariseos hacían. En Lucas 6:17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Y quién es el que descendió con sus discípulos? ¿Y Jesús? Jesús, el gran maestro, ¿no? Como hoy hablábamos. Y saben, Jesús no solamente se preocupaba por las personas y les hablaba que el reino de Dios había llegado, sino que Él también se ocupaba de sus dolencias, de sus enfermedades, de sus problemas. Cristo constantemente nos está invitando a que nos acerquemos a Él, ¿no? Como decíamos hoy, esa invitación de seguirlo, que no caduca, no tiene fecha de vencimiento, sigue hasta nuestros días. Y Él está invitándonos a que compartamos con Él, ¿no? Él está invitando a que accedamos a lo que Él nos pide, pero no porque es Dios, que podría haber sido tranquilamente, ¿no? Pero también porque Él quiere lo mejor para nosotros. Fíjense que Él quiere lo mejor para su pueblo, porque podría haber hablado mucho y sin hacer nada, claro, y tenía la misma autoridad, pero sin embargo, Él no solamente nos trae bien espiritual, sino que también bien corporal, claro, físico, ¿no? Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos al siguiente versículo, Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y acá es algo interesante porque, poniendo un poquito el contexto, cómo decirle a un pescador cómo pescar, ¿no? Se encontraban nuevamente Pedro, Simón pescando, y estuvieron toda la noche. Para aquellos que les gusta la pesca o conocen un poco, saben que el horario nocturno es el mejor horario para poder pescar. Es donde hay más pique, como se dice acá. Exactamente. Y estuvieron toda la noche y aún así no pudieron sacar. En el día se acerca Jesús y les dice que prueben tirar la red. De día era imposible físicamente, o sea, si bien se podría haber pescado, pero ellos pescaban con red. Y en el lago donde pescaban era muy transparente. Entonces los peces veían y se escapaban. Claro. ¿no? Y Pedro tranquilamente le podría haber dicho, ¿no? Que Simón, está bien, está todo bien, pero yo te puedo entender si vos me hablás, me aconsejás sobre cómo hacer una mesa. Claro. ¿no? Era carpintero Jesús. Pero de esto de venir a hablar de la pesca, eso déjamelo claro, a mí, ya te puedo decir que acá no sale nada. No vamos a pescar nada. Es como que si hoy nosotros fuéramos cadetes de limpieza y mientras estamos limpiando y hay una cirugía le dijéramos al cirujano cómo abrir un corazón, ¿no? Claro. Pareciera como que acá no hay nada para hacer, ¿no? Y Jesús le está diciendo, echa de nuevo la red, ¿no? Y Pedro entendía, a pesar de todo, él entendía de que cuando el maestro hablaba, había que hacerle caso. ¿no? Pedro sabía que era su maestro, y si el maestro hablaba, el discípulo tiene que hacer y obedecer, porque él sabe por qué. Imagínense ustedes si Pedro se hubiese negado, se hubiese perdido el milagro. Muchas veces nosotros
Escuchamos de que Cristo nos manda a predicar, hablamos de lo que Él hace, lo que Él nos envió, pero tenemos una mirada muy terrenal y decimos, no, pero acá ya no se puede. Claro. O no, acá no, ya le hablé muchas veces, no se va a convencer. No nos olvidemos que quien nos dirige, ¿quién es? El gran es Cristo maestro. mismo, ¿no? Es el gran maestro. Y que cuando Él nos da una orden, es porque esa orden viene acompañada De un milagro. de un milagro, ¿no? En los lugares donde todo aquello que parece humanamente posible deja de suceder, empieza a actuar el Dios de lo imposible, ¿no? Y Dios no nos deja solos. Y en este proceso de quién tiene que ser nuestro maestro, ¿no? Tenemos que obedecer a Dios porque Él es quien nos dirige. Y por eso el siguiente versículo, no, Mariano. Claro, es la respuesta. Si ya no le quedó claro en los anteriores versículos, este versículo es la respuesta definitiva. En Mateo 23:10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya está. O sea, sí, más clarito, imposible. Fíjense que Jesús se llama maestro, pero también el Cristo, ¿no? El Cristo es un título muy importante para esa época porque tenía que ver con el título del ungido, ¿no? Hoy nosotros hablamos de Cristo porque sabemos que es Jesucristo, porque era una persona que venía. Cuando el pueblo judío hablaba de Cristo, iba mucho más allá de una persona, era un título que tenía que ver con un Mesías, con un liberador, con esperanza. Para ellos hablar del ungido, hablar de Cristo, era hablar de esperanza, era hablar de la figura máxima que les iba a traer la libertad máxima. Pero no entendieron que la libertad que Cristo les venía a traer era una libertad del pecado. Claro. Ellos esperaban una libertad del yugo romano, pero Cristo les venía a traer algo mucho mejor, ¿no? Y muchas veces nosotros nos conformamos con cosas terrenales cuando Dios nos quiere ofrecer algo muchísimo mejor. Muchísimo mejor, tal cual. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué implica seguir a Jesús? Bien, Mariano, y para responder esta pregunta vamos a leer Lucas 14, 25 al 27 y 33. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, Mate, entonces, yo leyendo este versículo, significa que si yo quiero ser un discípulo, tengo que dejar toda mi vida, toda mi familia, todas mis posesiones y seguir a Jesús. ¿Eso sería ser un discípulo? ¿Y qué crees que te responda? ¿Qué te gustaría que te responda? Y me gustaría decir que sí. O sea, creo que sacando este versículo fuera de su contexto, la respuesta podría ser sí, deja todo y anda a seguir a Jesús. Pero creo que no va por ahí, ¿no? No, fíjense que desde un principio nosotros tenemos que entender que en primer lugar el texto se entiende con su contexto y también que es importante que entendamos de que un texto no puede ir en contra de lo que dice el resto de la Biblia, ¿no? Claro. En ningún momento de la Biblia encontramos una invitación de Dios a aislarnos. Inclusive en la oración que Él tuvo con su Padre, dice, no te pido que los quites del mundo, Claro. sino que los protejas y los guardes del mal. Entonces, seguir a Jesús no implica ser un ermitaño o irse a lugares inhóspitos donde no haya gente. Al contrario, Dios nos necesita en los lugares donde se pueda trabajar para Él, ¿no? Y si bien no está hablando acá de dejar todo, sí nos está enseñando Mariano que tenemos que tener prioridades, ¿no? Tenemos que entender de que quizás, por ejemplo, en la Biblia dice algo que nosotros sabemos que es lo correcto y está bien hacer lo que dice la Biblia. Pero si por mi familia yo no lo cumplo, hay algo que está mal. Tenemos que entender que, por ejemplo, dice, el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y tiene que ver también con una realidad personal, ¿no? Hace unos versículos atrás leíamos acerca del joven rico que prefirió tener todas sus posesiones antes que tener la vida eterna, ¿no? Claro.
Entonces esto me lleva a pensar a mí en cuando nosotros planificamos nuestra vida, cuando nosotros planteamos los objetivos. ¿Son meramente terrenales? ¿No? Según lo que nosotros nos pongamos como objetivo es lo que vamos a cumplir, pero también eso habla de la esperanza que tenemos, claro, y lo que estamos buscando en nuestra vida. Entonces por eso es importante, Mariano, ir a entender de que Dios acá está hablando de prioridades, ¿no? ¿Y quién es nuestra prioridad? Claro, para poderse plantear. Vamos a ir al siguiente versículo. En Mateo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Acá tenemos el versículo 25, medio un trabalenguas por lo que podemos ver, ¿no? Pero es interesante, Mati, me gusta el principio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sigue estando la invitación de seguirlo a Jesús. Pero ahora, niégase a sí mismo. Ahí es donde entra el orgullo, donde entra el ego, el yo, y es difícil compartir con uno mismo, ¿no? Y una de las peores batallas es contra uno mismo, ¿no? A veces es más difícil cambiar lo que tenemos que cambiar para el seguir al Señor que quizás decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Dios nos está invitando a que pensemos cada uno personalmente en nuestra vida, ¿no? Y hay, podríamos decir, una especie de cláusulas que hay que cumplir para ser un discípulo, ¿no? Y tiene que ver con, en primer lugar, venir en pos de mí. Fíjense que no empieza con niéguese a sí mismo y tome su cruz, sino que empieza con venir a Cristo. Claro. Seguir a Jesús implica seguirlo, ir a donde Él va, o sea, entender que la Biblia nos habla acerca de lo que quiere para nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que primero tenemos que cambiar muchas cosas para ir a Cristo, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es ir a Cristo y permitir que Él, en el proceso, ¿no?, del discipulado, nos pueda permitir ir cambiando y mejorando aquello que tenemos que cambiar. Claro. Y esto se trata, es algo básico y algo simple y algo muy importante de entender, porque muchas veces nos desesperamos porque cometemos errores, o muchas veces tiramos la toalla enseguida porque decimos, no, al final siempre le erro, siempre estoy equivocándome, ¿no? Cuando es al contrario, siempre tenemos que ir a Cristo. Es al primero que tenemos que recurrir cuando caemos, porque Él no es el que nos ayuda a levantar. Tal cual. Y ahora viene la segunda parte, ¿no? Esto de, bueno, primeramente seguirlo. Gracias a que nosotros vamos a seguir a Jesús, no tenemos que ser perfectos para seguirlo. Tenemos que ir con nuestras imperfecciones y Él nos va a ayudar a cambiarlo. Tomar nuestra cruz y seguirlo nuevamente. Y ahora viene ese trabalengua medio complicado, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Creo que viene en referencia con esto de las posesiones materiales que tengamos, el querer cambiar nuestra vida por nuestra propia voluntad, capaz. Gente que dice, no, tranquilo, yo puedo. O querer salvar la vida de cada una de las personas por esfuerzo propio, ¿no? Fíjate, Mariano, que es un poquito agregando a lo que hablábamos antes, ¿no? Porque dice, todo el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Y acá está hablando Cristo cuando nos enfocamos en nuestra vida terrenal, ¿no? Cuando preferimos mantener ciertos elementos en nuestra vida, ¿no?, ciertas circunstancias, antes de que cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar. Dios nos está invitando a que tenemos que entender de que su voluntad es una, es la que está en la palabra de Dios, claro, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir lo que dice su palabra. Dios nos está invitando constantemente a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo estamos hoy en día. Pero sobre todo, Él está hablando acá de nuestro futuro. O sea, todo el que pierda su vida a causa de mí, dice, la hallará. Entonces, ¿a dónde estás poniendo tus tesoros? ¿No? ¿A dónde estás? ¿Cuáles son, como hablábamos hoy, ¿no?, las prioridades en la vida? Porque todo aquel que siembra para la tierra va a cosechar para la tierra. Pero aquellos que siembran para la ciudad celestial van a cosechar en la ciudad celestial. O sea, quiere decir que tenemos que empezar a entender de que si bien estamos de paso en este mundo, nuestro objetivo final no es permanecer en este mundo. Exactamente. Dios tiene algo mejor, que es lo que nos vino a enseñar.
Somos como unos turistas, podríamos decir, en esta tierra. Exactamente, simples pasajeros. Vamos a ir al siguiente versículo. En 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 20-21 dice: Pues, ¿qué gloria es si pecando, sois abofetados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y seguir a Cristo tiene que ver con seguir al Maestro. Y dónde mejor podemos saber qué cosas hizo Cristo que yendo a su palabra, ¿no? Yendo a la Biblia. Exactamente. Y algo interesante, ¿no? Muchos creen que cuando uno empieza a seguir a Cristo, eso significa que ya no va a haber más problemas, ¿no? Uno piensa que ponerse en las manos del gran Maestro es sinónimo de chau, problemas en la vida, no más enfermedades, ¿no? Cuando, fíjense que acá está hablando, ¿no? Para esto fuiste llamado, porque Cristo también padeció. No estamos hablando de que no va a haber problemas, ¿sí? Lo que sí te estamos hablando es de que a partir de ahora tus problemas van a ser diferentes, porque va a haber alguien que va a estar a tu lado. Lo que sí tenemos que entender y dejar en claro es que el pecado hizo que hoy nosotros viviéramos en la condición en la que estamos. Nunca fue la voluntad de Dios que nosotros viviéramos como hoy estamos viviendo, que suframos lo que estamos sufriendo. Todo esto es consecuencia de degradación del pecado y lo que Satanás está haciendo en este mundo. Por eso tenemos que entender que Cristo siempre nos está invitando a avanzar, a que a pesar de las diferentes circunstancias y problemas que tengamos, avancemos en el camino de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque díganme ustedes, ¿Cristo se podría haber librado del sufrimiento? Tenía el poder para hacerlo. Pero sin embargo Él padeció y sufrió muchísimo. Y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender de que la vida del cristianismo, la vida del discípulo, no se trata liberación de problemas, ¿no? Claro. Sino al contrario, entender de que en todos nuestros problemas nunca vamos a estar solos. Dios nos acompaña, Dios nos bendice, Dios nos da esa mano amiga que necesitamos en los peores momentos de nuestra vida. Me gustaría citar a una frase muy conocida de nuestro amigo Carmelo, que ya de paso le mandamos un saludo, que decía, él siempre dice que desde que conoció a Cristo, él ya no tiene problemas, porque los problemas que tiene se los entrega en las manos de Jesús, ¿no? Entonces es algo para ahí, para reflexionar, una linda frase. Pero vamos a ir al siguiente versículo. En Efesios 5, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y tenemos que entender que acá Pablo está diciendo una clave para ser un discípulo, ¿no? Exacto. Imitar al maestro. Ya hablamos que el gran maestro tiene que ser Cristo, no una persona. Entonces Pablo los está instando a que imiten a Dios, pero como hijos amados, ¿no? No esa imitación de acción. Claro. Porque solo acción no alcanza, ¿no? Uno tiene que entregarse de corazón, entender de que Dios nos ama, entender de que Dios dio todo por nosotros. Entonces, en respuesta a ese amor, empezamos a seguirlo. No es que nosotros lo empezamos a seguir porque somos buenos o porque nos merecemos la oportunidad, ¿no? Nosotros tenemos que seguir a Cristo como una respuesta al amor que Él nos brinda. Y la mejor manera de encontrarlo es a través del estudio de su palabra. Tal cual. Y ahora, el siguiente versículo es algo interesante. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en este caso, el que está hablando es Pablo. Es interesante, ¿no? Porque siempre decimos que tenemos que ver a Cristo, ¿no? Y Pablo dice, sed imitadores de mí. Es como que si yo le dijera a Mariano en este momento, Mariano, vos tenés que ser como yo. ¿No? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que sea? Pero acá Pablo tenía bien en claro lo que él hacía y él hablaba con autoridad porque él, al igual que Cristo, también vivía su vida lo que él decía. Él vivía el Evangelio. Él, recuerden que perdió todo por seguir a Cristo y Dios lo recompensó mucho porque si bien perdió lo material, ganó algo que no se lo puede quitar nadie, que es la corona de vida eterna. Exactamente. Entonces Pablo está diciendo, y sean imitadores de mí, pero no porque yo soy bueno, sino porque yo, con mis limitaciones, siempre estoy intentando imitar a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la gente no nos vea a nosotros,
sino que vean al Cristo que mora en nosotros. Exacto. Y lo que me hace preguntarme, Mariano, A la ¿Cristo siguiente. está morando en nosotros en primer lugar? Es una muy buena pregunta. Y ahora, algo que dijiste, Mati. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, ¿no? Nos tenemos que dar a conocer de que somos aprendices de ese gran maestro. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto, que dice así: ¿tiene algo que ver ser discípulo de Jesús y mi relación con los demás? Ser discípulo significa, como se plantea, ¿no?, de ser un ermitaño, entonces no tengo que tener ningún relacionamiento con las demás personas, ya sea familiares como aquel vecino o capaz que algún desconocido. Y por eso Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y ahí entra esa palabra tan poderosa y algo tan lindo. Pero tener amor con alguien que es un amigo, con alguien que ya tiene un relacionamiento, es un poquito más fácil. Es más difícil capaz de tener amor por alguien desconocido, o aún peor, brindarle amor a aquella persona que ganó tu confianza, que tuviste una relación y aún así te hizo daño. Esa es la parte difícil. Y saben, en aquel entonces, o sea, como hablábamos hoy al comienzo, Cristo utiliza discípulos que podríamos decir no coincidían para nada con su forma de pensar. Teníamos a discípulos de ultraderecha, de ultraizquierda, teníamos de clase social baja, de clase social alta, preparados, no preparados, había hasta sicarios, ¿no? Había rebeldes. Diríamos que no era buena madera para hacer un mueble. Tal cual. Pero así todo Cristo los utilizó. ¿Y saben cuál era la clave? Que se empezaron a dejar de ver entre ellos y empezaron a ver más a Cristo. Y nosotros somos invitados a que en el día a día, en la iglesia en la que nos relacionemos, a donde asistamos, veamos esto. Y dejemos de mirar al que tenemos al lado y empecemos a mirar para adelante y hacia arriba, como siempre digo, ¿no? Cuanto más miramos al que tenemos al lado, más defectos vamos a encontrar. Y es así, todos somos diferentes, todos tenemos distintas maneras de pensar, pero Dios nos ama a todo igual. Y fíjense, no dice acá, en esto conocerán que sois mis discípulos, que no se pelean. Claro. O que no hay diferencia entre ustedes, sino en que a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones, seguimos amándonos porque amamos los dos al mismo centro, que es Cristo. Exactamente. Vamos a ir al siguiente versículo, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto de llevar mucho fruto no creo que tenga que ver con llevar una canasta llena de frutas para todos lados. No, tampoco tiene que ver con ponernos una verdulería. Exacto. ¿Saben? El fruto se lo puede tomar de dos maneras que son importantes y que tenemos que entender. En primer lugar, cómo uno reconoce fácilmente un árbol o una planta, ¿no? Generalmente es por el fruto. Tal cual. Por ejemplo, una mandarina o una naranja son muy parecidas. Sí. Pero cuando sale aquellos que conocen menos, ¿no? Porque los que conocen más y viven de eso saben más en detalle. Pero ahora, por ejemplo, un árbol de naranja puede dar una banana. Y está medio complicado. O un árbol de pera puede dar una ciruela. Claro, claramente no. ¿No? Uno no puede dar lo que no es, lo que no tiene, lo que es en esencia. Y de eso está hablando acá Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que reflejar la esencia de lo que somos. Entonces, pongámonos a pensar, en la vida cristiana que decimos ser, ¿se evidencia que somos cristianos? O sea, reflejamos cuando los demás te ¿ven que sos un discípulo del gran maestro? O dicen, al final dice mucho, pero hace poco. no coincide lo que dice con lo que hace. Se trata de eso, no alcanza con ser, hay que ser y parecer, como decíamos muchas veces, ¿no? Sí. Y tiene que ver también con esto de que es momento de empezar a dar a conocer eso que somos y permitir que muchas más personas conozcan el Evangelio y vengan a los pies del gran maestro. Tenemos que entender de que todo día que no se predica es un día perdido. O sea, todo día y predicar no tiene que ver solamente con hablar en público, ¿no? Sino con el ejemplo, con la ayuda. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto del discípulo y la relación con los demás?
Y es algo, me gustaría decir algo como siempre decís vos, Mati, que capaz que el testimonio de cada uno de ustedes sea la única Biblia o el único contacto que una persona pueda tener de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de ese amor. Por eso es importante ponerte a pensar, ahí que estás en tu casa donde nos estés viendo, ¿estoy haciendo lo que yo creo? ¿Estoy siendo un cristiano o solamente estoy pareciendo ser un cristiano? ¿Estás reflejando lo que realmente decís? Vamos a ir al siguiente versículo ahora. En Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Interesante, ¿no? Porque dice, no se peleen, sino hay algo más importante, que es el perdón. Y fíjense que nadie es merecedor de perdón. Pero, viste, tenía razón, no lo voy a perdonar. No, porque vos tampoco sos digno de perdón. Yo no soy digno de perdón, nadie es digno de perdón. Y por eso dice acá, sed benignos unos con otros, perdonándonos como Dios nos perdonó. Tenemos que entender esto. Muchas veces, como decía Mariano, es difícil perdonar a alguien que perdió tu confianza o a alguien que te lastimó, pero una de las principales características de un verdadero discípulo es aprender a perdonar, ¿no? Porque si Cristo te perdonó a vos, ¿por qué no puede perdonar también al otro? Tenemos que entender que somos llamados acá a formar lazos de restauración, ¿no? Una vez escuché hablar una especie de enseñanza que decía que tenemos que empezar a hacer más puentes, ¿no? Y menos represa, ¿no? Porque el puente une, ¿no? Y la represa frena. Claro. Entonces tenemos que tener esa cualidad, ¿no? De empezar a entender de que tenemos que perdonarnos. Pero no porque seamos dignos de perdón o porque la otra persona, sino porque Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Y si Cristo murió en la cruz por vos, y somos cada uno de nosotros un desastre, eso significa que Cristo también murió por el otro. Entonces, el amor no es nato en nosotros. Claro. Pero tenemos que entender que solamente vamos a poder aprender a perdonar cuando Cristo muere en nuestro corazón, cuando lo sigamos, cuando empecemos a hacer lo que decimos. Exactamente. Vamos a ir al siguiente versículo, en 1 de Juan, capítulo 3. Dice en el versículo 22 y 23, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y al final, la clave de todo, como siempre, es el amor. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Cuando los fariseos los trataron de incriminar, ¿cuáles son el mandamiento mayor? Y había dicho dos: amar a tu Dios por sobre todas las cosas, en primer lugar, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa frase, ¿no? Como a ti mismo, ¿cómo yo voy a poder dar amor, como decías vos, Mati? ¿Cómo voy a poder dar esos frutos si yo mismo ni siquiera me amo? ¿Y cómo voy a poder yo aprender a amarme y poder aprender a amar al otro si primero amamos a Dios? Porque Dios está ahí esperando. Simplemente vos sos el que tiene que tomar esa decisión. Es como me gusta decir, para poder aprender a amar de forma vertical, tenemos que empezar a amar y aprender a amar de forma horizontal. ¿Saben? Hay algo interesante que tenemos que entender. Porque muchos hablan de que una vez que empezamos a seguir a Cristo, ya la ley no importa porque estamos bajo la gracia, ¿no? Claro. Y no es así. Este versículo es bien claro cuando dice que hacemos las cosas que son agradables delante de Él, tiene que ver con guardar su palabra, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. ¿No? Tenemos que entender de que cuando guardamos los mandamientos estamos reflejando el amor. Guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con esto, con mi relación con Dios y con el otro y con mi semejante. Entonces tenemos que dejar de vernos como nos vemos quizás siempre como personas incapaces, inservibles. Quizás tus papás te convencieron de que eras un inservible, lamentablemente. Quizás tu familia se encargó de destruir ese poquito de autoestima que vos tenías. Pero déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere. Así no es como Dios te considera. Dios te considera un ser especial.
Dios te considera un ser tan importante que valés la vida de su propio Hijo. Entonces decime si no sos valioso. Decime si no sos valiosa para el Señor. Dios te está dando acá la oportunidad para entender de que podés recomponer tu vida. Él quiere restaurar lo que sos y lo que Él quiere que seas. Pero no es momento de quizás dudar o de pensar en que si puede ser o no. Cristo lo está diciendo. Es momento de empezar a creer, cumplir con la verdad, con su palabra, y empezar a amar unos a otros como Él los ha mandado. Y como bien decía Mariano, ¿cómo puedo amar al otro si en primer lugar no me amo a mí? Así que, cabezón, cabezona, Dios te ama. Dios te ama, sos especial. Sos el príncipe, porque somos hijos del Rey del universo. Somos especiales para el Señor. Somos importantes para el Señor. Él nos ama y nos necesita en la tarea. Exactamente. Ahora sí vamos a ir a la última pregunta que dice, ¿qué espera Jesús de un discípulo? Ya vimos quién tiene que ser nuestro gran maestro. Ya vimos qué implica ser un discípulo. ¿Cuál es el relacionamiento que tenemos que tener con los demás? Y ahora, ¿qué espera Jesús de nosotros? Si nosotros aceptamos ser discípulos de Él, ¿qué espera de parte de nosotros? Y vamos a ir directamente al versículo en Lucas 9, que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjense que, este es un texto que ya lo leímos, Sí. pero no podíamos no ponerlos hablando del discipulado, ¿no? Porque dice que esta es la misión primordial de un discípulo. Pero fíjense que dice que les dio poder y autoridad. Somos enviados con poder y autoridad. Y muchas veces nosotros oramos titubeando. Sí. O cuando vamos a hablar de Dios tenemos miedo, ¿no? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino al contrario, nos dio poder y autoridad. Y fíjense que acá le dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y predicar el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con el mandato de Dios o no? O sea, ¿estamos convencidos de la autoridad que el Señor nos deja? ¿De la autoridad que tenemos nosotros sobre el mal? ¿No? Porque sabemos que estamos en medio de una guerra y de un conflicto, Sí. donde hay dos bandos. No hay ni 3, ni 4, ni 5, ¿no? Claro. Y las decisiones son o para vida eterna o para muerte eterna. Acá no podemos decir, bueno, de lunes a viernes estoy de un lado y sábado y domingo del otro, ¿no? Es o todo o nada, con Cristo es así. Entonces tenemos que entender de que servimos al Dios poderoso. Y déjame decirte que te estoy adelantando algo, ¿no? Cuando Cristo venga ya sabemos quién es el que va a ganar. Solo van a ganar aquellos que decidan por Cristo. Entonces, estamos luchando con un enemigo vencido. Claro. Cristo lo venció en la cruz. Entonces, ¿por qué a veces le tenemos tanto miedo, no? Claro. Tenemos que entender que Dios nos llamó a dar un mensaje, a obrar. Y por eso, en Juan, ¿qué dice? Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué tenemos que hacer, Mariano? Compartir la verdad, ¿no? ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús lo dice bien clarito. Tu palabra es verdad, dice, ¿no? Entonces, si nosotros permanecemos en la verdad, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es momento de permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor tiene que ver con tomar una decisión de seguirlo, pero mantenernos firmes y estudiando su palabra, permitiendo que nos hable a través de su palabra y nosotros comunicarnos con Él a través de la oración. Exacto. Solo a través de una constante comunión con Cristo vamos a poder reflejar el verdadero amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy hablábamos de ser en esencia y no solamente ser, sino parecer y reflejar aquello que decimos ser. Dios nos está invitando a que día a día nos acerquemos a Él. Dios nos está invitando a que día a día reflejemos ese cristiano que decimos que somos. Exactamente. Y eso nos va a hacer libres. ¿Y libres de qué? Del pecado, de esta vida pecaminosa que tenemos, ¿no? Para poder llegar a esa vida eterna. Vamos a ir al siguiente versículo, Mateo 25. Entonces el rey dirá a los
de su derecha. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces podríamos decir que no es solamente la parte teórica, sino que tenemos que empezar a llevar toda la parte práctica. Empezar a ver al hermano que tenemos al lado, la persona que tenemos al lado, como si fuese Jesús. ¿Qué haría yo por Jesús? En este caso, si soy un discípulo, no solamente es seguir a Jesús y empezar a tener una comunión, como decía hoy Mati, sino es también empezar a actuar, como la frase que siempre dice Mati, empezar a tener una acción activa, ¿no? Y gracias a eso, nosotros nos está esperando, porque el versículo 34 lo dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios ya sabía que íbamos a caer en pecado, que la raza humana iba a desobedecerlo. Pero sin embargo decidió avanzar en el plan de nuestra creación porque nos ama. Y saben, la mejor manera que Dios tiene para mostrarle amor a los demás que se hacen nuestras acciones, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que una vez que conocemos a Dios, no importa lo que hagamos, ya está. Una vez salvo, siempre salvo, ¿no? O claro, que la gracia es suficiente para no hacer nada. Fíjense que Cristo nos está constantemente invitando a actuar. Y por eso también es lo que dijo, lo que se conoce como la Gran Comisión, Mariano. Exacto. En Mateo 28 lo podemos encontrar, versículos 17 y 20, dicen, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y este también es un texto que ya lo leímos varias veces, Sí. pero que es importante entenderlo. Somos invitados a dar a conocer el mensaje. Tenemos la invitación de Cristo a poder unirnos en sus filas y trabajar. ¿Y cómo es esta guerra? Esta guerra se lleva adelante con sacrificio, con trabajo. Es una guerra que quizás no vemos y esas son las más difíciles de pelear. Exacto. ¿No? Cuando uno no ve al enemigo. Pero el enemigo está. Y Cristo también está. Y Él es más poderoso. Y Él nos da la autoridad sobre el mal. Él nos da la posibilidad de poder avanzar, de poder sobreponernos a todos esos malos momentos. Y fíjense que Cristo nos va a acompañar todos los días, pero hay una condición. Tenemos que ir. Es momento de trabajar. Es momento de reflejar, es momento de hacer discípulos. Es ahora el momento de dedicar nuestra vida al Señor. Y nosotros muchas veces perdemos el tiempo con cosas que son para la cosecha terrenal, ¿no? Claro. Cuando en realidad Dios nos quiere dar una vida eterna, una vida nueva, con abundancia, junto a Él, donde ya no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más enfermedades, donde ya vamos a poder construir y habitar las casas, dice Jesús, van a construir para cada uno. Y ya el cordero va a estar con el león porque ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor. Y Cristo nos quiere ofrecer eso. Entonces no vamos a poder disfrutar aquello si no empezamos a disfrutarlo hoy. Si no empezamos a hoy poner a Dios en primer lugar. Si no empezamos a considerarnos como verdaderos discípulos de Cristo. Pero sobre todo, si no empezamos a compartir esta verdad y a ser más discípulos. Exactamente. Así que ya sabes, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Vas a planificar tu vida terrenal o vas a empezar a planificar una vida celestial? Vivir cada día en esta tierra que sabemos que es pasajera, pero apuntando a empezar a hacer ganancias, a guardar esos tesoros, pero en el cielo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta acá llegamos, pero no se pierdan, los esperamos obviamente en el siguiente programa y no se pierdan el día de mañana el programa a cargo del licenciado Rubén Ar, donde también vamos a compartir un poquito más de información sobre este gran seminario que se está armando para que podamos trabajar juntos y podamos ser unos verdaderos discípulos de Jesús. Les deseamos un gran día, que Dios lo bendiga mucho y de parte de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran abrazo.